Para todos, vamos a estudiar un rato sobre las enseñanzas de un curso de milagros y específicamente sobre este tema del despertar. Me gustaría que alguien nos ayudara a definir, según lo que crea, qué es despertar, qué significa despertar. ¿Quién se anima? Que active su micrófono y nos opine qué es despertar. Solo de a uno, no todos a la vez. ¿Nadie se anima? Bueno, me voy a animar yo. Eso, Lina, Buenas anímese. noches. Pues no sé, yo lo tomo como el, como cuando uno nace nuevo, cuando uno nace, muchas veces uno viene como con ciertos conceptos de vida, percepción, y, y empieza uno como de pronto a trabajar en ciertos aspectos de su vida porque pues uno siempre quiere mejorar y buscar ser mejor persona para uno, para la sociedad, pues para el entorno. Entonces, para mí, no sé, el despertar es como eso, como cuando uno va adquiriendo ese proceso que me ha parecido supremamente difícil, la verdad, don Oscar, pero es como un nacer, de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Pues a mí se me, no sé, abrir los ojos, no sé, es lo primero que se me ocurre decir. Ok. Es que es muy interesante como la forma en que lo planteas porque es posible que uno logre confundirse, ¿no? Como le pasó a Nicodemos. Nicodemos creía que nacer de nuevo era volver al vientre materno para volver a salir de allí. Y eso obviamente tiene que ver con la creencia que tenemos en la existencia real de un cuerpo físico. Por eso para él solo podía ser posible ese nacer de nuevo desde esa perspectiva. Y sí, despertar, de acuerdo con lo que tú dices, tiene que ver con recordar nuestra esencia. Un curso de milagros utiliza mucho el término de la alegoría que utiliza Jesús para explicarnos todos estos temas, cuando se refiere que estamos viviendo un sueño. Entonces todo el proceso que nos conduce a través del curso de milagros nos lleva a despertar del sueño. Por eso hablamos del despertar. Ahora, ¿qué significa despertar del sueño? ¿Qué significa ese término despertar? ¿A qué se refiere? No es más que recordar nuestra esencia, que no estamos separados de nuestra fuente, recordar que no somos este cuerpo físico, recordar que esto que ven nuestros cinco sentidos es ilusorio, no es real. A eso nos referimos con despertar. Entonces, a través de todo el recorrido que hacemos con Jesús, de la mano de Jesús, a través del curso de milagros, lo que realmente estamos tratando es de recordarlo, de recordarlo. Me gusta también aclarar o que recordemos mejor que el despertar solo es necesario, solo es posible en el mundo del ego. Desde esa mente que conservamos y que nos hemos olvidado, pero es de esa mente perfecta, no existe el despertar. ¿Por qué? Porque no es necesario allí. En ese mundo perfecto de Dios, el despertar es totalmente innecesario. No existe el despertar, porque allí no existe el sueño. No existe un Oscar, una Luz María, una Lina, Luzmila, no existe, porque solo es unidad. Entonces el despertar hay que tenerlo claro,
solo se requiere en el ámbito del ego, y es aquí donde nosotros lo debemos trabajar, por decir de alguna manera. Entonces los invito a que hagamos un recorrido por algunos textos que Jesús nos entrega a través del curso y que nos da una claridad sobre lo que es el despertar. Pero partamos desde esa base. Despertar no es más que recordar nuestra esencia. Eso es despertar. Y segundo, que es únicamente en el mundo del ego donde necesitamos despertar. Porque ese mundo del ego es básicamente un sueño en el que nos sumergimos y en el cual nos hemos entretenido tanto que olvidamos nuestra verdadera esencia. Entonces, siguiendo esa alegoría del sueño, es que Jesús nos habla del despertar. ¿Sí? Pero solo insisto, en este mundo egoico. Solo eso. Quienes quieran hacer alguna pregunta, activen su micrófono y por favor nos compartan la pregunta, la inquietud, que nos pueda ayudar a todos a encontrar claridad en esto. Recordemos también de que desde la esencia de Dios somos perfectos, somos eternos, somos unidad y somos inmutables, es decir, no cambiamos. ¿Sí? Que solo en este mundo del ego tenemos una forma temporal y todo lo que ven nuestros cinco sentidos es temporal. ¿Ya? Por eso, insisto, el proceso de despertar es un concepto del ego, porque en esencia estamos despiertos, estamos completamente plenos, llenos, estamos desde la unidad. Solo en el mundo del ego, solo desde el concepto del ego, es que creemos estar separados en este mundo ilusorio, le damos realidad al cuerpo físico y todas sus manifestaciones. Insisto, quiero que esto quede supremamente claro. Es importante para entender, aceptar esto que enseña el curso y lo que llamamos la metafísica del curso. Solo es necesario el concepto del ego. El ego nos fabrica el problema y el ego aparentemente nos da la solución. El gran dilema nuestro es que cuando nos dejamos guiar exclusivamente por el ego, esa solución es como el planteamiento de busca, pero no encuentres. Cuando a través del curso aceptamos la invitación del Espíritu Santo y lo elegimos como nuestro guía, desde ese mismo concepto de sueño podemos despertar. El ego nos vende una idea de despertar que por el... Sí. Espero que hay que tener muy claro eso. El sueño, pues, el Espíritu Santo toma lo que es nuestra vida hoy en día, en el curso se llama nuestra función, ¿sí? Y desde allí es que nos va invitando a cuestionar, a indagar eso que le damos, a eso que tanto credibilidad le damos, le ofrecemos. Quienes tienen el libro, los invito a que vayan a la página 19. Ese es el capítulo 2, la primera sesión en el punto 3.7. Dice, el mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo. Un renacer así es imposible mientras sigas proyectando o creando falsamente. Voy a compartir estos textos para que los vamos mirando. Permítanme, yo les comparto. Los espacios ahí simplemente para que no nos distraigamos con lo demás. Ahí está la cita, espero que se vea bien.
día uno. Repito, el mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo. Es decir, si ha habido despertares incompletos. Pero viene lo más importante de este texto para lo que me quiero referir. Dice, un renacer así es imposible mientras sigas proyectando o creando falsamente. Traigo este texto porque, siguiendo la metodología del curso, recuerden que el curso, desde la primera página, la introducción nos dice que este no es un curso para hablar, para enseñar lo que es el amor, sino que este es un curso para que nosotros identifiquemos cuáles son las barreras que hemos encontrado y que nos impiden expresar amor. ¿Ya? Desde esa misma metodología, lo que los quiero invitar a través de estos textos que vamos a observar es que nos demos cuenta cuáles son las barreras que nosotros hemos construido que nos impide despertar. Entonces aquí cuando en este texto dice, un renacer así es imposible mientras sigas proyectando o creando falsamente. Entonces, mi llamado de atención está a que nos preguntemos, nos observemos, de qué manera sigo proyectando o creando falsamente. Y surge la pregunta necesaria allí, ¿qué es proyectar? ¿Qué es crear falsamente? Cuando yo proyecto, estoy poniendo la causa afuera. Es lo que llamamos una inversión de la ley de causa y efecto. Todo lo que sucede fuera de mi mente es efecto. El efecto de una causa que está en mi mente. Cuando yo proyecto, lo que estoy haciendo es hacer esa inversión. Entonces, lo que veo afuera es la causa de un efecto que se llama mi sentir. Es lo que yo siento y lo veo como un efecto. De allí que muchas personas se sienten víctimas ante situaciones que suceden en el mundo o situaciones a través de sus relaciones personales. ¿Sí? Eso se llama proyectar, eso se llama crear falsamente. Entonces, ¿de qué manera usted sigue observando el mundo como una causa? Les invito a que, insisto, siguiendo la metodología del curso, a que nos observemos de qué manera me siento una víctima de este mundo. Cuando me siento víctima, estoy evadiendo la responsabilidad de mi vida. Porque estoy entregando mi felicidad, estoy entregando mi sentir a lo que la persona decide hacer. Entonces, ¿de qué manera estoy proyectando eso? Y una de las formas más comunes es lo que llamamos el victimismo. Otra de las formas más comunes es cuando el curso habla del sentirse especial. El sentirme especial no es más que sentirme diferente a otras personas. Diferente porque tal vez creo que soy más que otros o porque soy menos que otros. Y normalmente ese menos que otros es lo que nos referimos con el victimismo. Me siento una víctima de las circunstancias, me siento víctima del gobierno, me siento víctima de mi propia familia, me siento víctima de Dios, me siento víctima de un destino que alguien trazó para mí. Esta es una de las primeras barreras que uno encuentra en este proceso de despertar. Insisto, mi invitación es a que cada uno de nosotros observemos a través de nuestra cotidianidad todas esas creaciones falsas o esas proyecciones son lo mismo que estamos en el día a día fortaleciendo. A través de la práctica del curso, básicamente lo que Jesús nos está diciendo a través del curso es, hágase responsable de su vida.
Dese cuenta de que todo lo que sucede allá afuera, y cuando me digo allá afuera es fuera de mi mente, todo lo que sucede en este mundo es el efecto de unas causas que están en mi mente. Entonces, si hay algo allá afuera que debo modificar, no tiene sentido desgastarme tratando de modificar un efecto, entre paréntesis, el comportamiento de alguien, que de alguna manera puedo considerar que es agresivo ante mí o que me minimiza. No tiene sentido enfocarme en un comportamiento externo, porque solo es un efecto. Si de verdad quiero que ese efecto se modifique, debo cambiar la causa. Y la causa siempre está en mi mente. Y este es uno de los procesos más complejos, diría yo, al menos desde mi práctica personal. Aceptar, revisar, darme cuenta que lo que sucede es mi responsabilidad. Soy un convencido, y por favor no me crean esto, soy un convencido que la ley de atracción no existe. No existe ley de atracción. Siendo consecuente con lo que acabo de leer, prefiero llamar que existe la ley de la proyección. Entonces yo no atraigo realmente nada. Simplemente por donde me abro paso, estoy proyectando cual equipo proyector de cine lo que quiero ver. Entonces no atraigo circunstancias, simplemente las pongo, las proyecto desde mi mente en otras personas, a través de otras circunstancias, y es lo que realmente van. Pero no es para mí realmente una ley de atracción. No atraigo nada. Simplemente lo estoy siempre poniendo en mi mente. Algo así como uno solo ve lo que quiere ver. Solo vemos lo que queremos ver. Entonces, cuando vamos restableciendo ese orden, causa y afuera, efecto, vamos en camino a eso que estamos llamando el despertar del sueño. Entonces, todos los días, cada circunstancia que vivimos en el día a día es una oportunidad para ir saliendo de ese estado de sueño profundo y poco a poco vamos despertando. Pero creo que es un muy buen comienzo cuando empezamos a asumir las riendas, la responsabilidad de nuestra vida. Lo que sucede afuera es el efecto de lo que hay en mi mente. Y es muy fácil evidenciarlo, creería yo. ¿Qué manera? Cuando coges un objeto, un lapicero, por ejemplo, solo lo puedes identificar porque antes de tener el objeto frente a tus ojos, ya el concepto lapicero ya existe en tu mente. Entonces no lo trajiste. Simplemente cuando él pasa frente a ti, lo identificas porque el concepto existe. Si no supiera yo qué es un lapicero, no tengo ni idea qué es eso. Lo pueden pasar frente a mí y no lo voy a poder identificar. Mis ojos lo ven, pero mi mente no lo reconoce. Si en idioma alemán, por ejemplo, alguien me dice, piense en un lapicero, no sería posible para mí pensar en eso, porque el idioma alemán no existe en mi mente, no lo reconoce mi mente. Entonces, todo lo que veo afuera, lo logro ver porque mi mente tiene un concepto, una idea, una creencia previa sobre los objetos, sobre las personas, sobre las cosas. Entonces, este proceso de despertar nos invita a que miremos
el efecto como efecto y la causa como causa. Y que si yo quiero que el efecto sea diferente a lo que normalmente veo, entonces debo modificar la causa que está en mi mente. Ayer creo que fue que compartí una frase. Vamos a buscarla aquí rápido. Aquí la tengo. Cuando la creencia abandona la mente, desaparece la forma en que ésta se manifiesta. Cuando la creencia abandona la mente, desaparece la forma en que ésta se manifiesta. Entonces, despertar, aquí viene un poco, y yo sé que a muchas personas no les agrada, pero aquí viene un poco el desmitificar este proceso que algunos llaman espiritual, y en que nos hemos sumergido, y específicamente a través de un curso de milagros. Porque es un proceso de, si no se me ocurre otro término, de asumir la responsabilidad de mi vida. No es más. Y a través de ese proceso, y es lo paradójico, descubrimos la verdad en la medida que identificamos las mentiras que hemos construido. Descubrimos la verdad en la medida que descubrimos las mentiras que hemos construido. No hay que estudiar la verdad, tal como dice el curso en la primera página. Esto no es un curso que enseñe lo que es el amor, porque no es enseñable. No es posible enseñarlo. La verdad no es posible enseñarlo. Este es un curso donde nos enfocamos en las barreras que hemos construido sobre esa verdad, sobre el amor, y es a lo que le llamamos despertar. Y es un proceso. Y este curso es un curso de entrenamiento mental. Y entrenamiento significa que requiere esfuerzo. Y el esfuerzo trae cierto nivel de dolor, de sufrimiento. Y no lo encontramos. Algunas personas hemos encontrado ese sufrimiento a través del curso o haciendo el curso por nuestra resistencia que tenemos a autoobservarnos y a aceptar lo equivocados que estamos. No hay nada más que nos incomode que reconocer que hemos estado equivocados. Eso duele muchísimo, porque tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con la imagen que entregamos al mundo de lo que yo quiero, piense, diga o crea que soy yo. Un curso de milagros también dice, permítame les comparto este texto. En la página 28 dice, el aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. La semana pasada, quienes no hayan podido estar en la clase pasada pueden mirar en YouTube, ahí está la clase grabada, donde hacía esa diferencia entre rechazo y negación. Es establecer una diferencia allí, pero básicamente para facilitar nuestra comprensión, porque Jesús la usa indistintamente en algunos escenarios, entonces podría generarnos alguna confusión. ¿Sí? Entonces, el aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión crística, en la visión física. ¿A qué se refiere esto?
Este mundo nos ha enseñado a que le demos total credibilidad a lo que nuestros 5 sentidos perciben. Total, total credibilidad. De hecho, ese es el método científico a través del cual nos educaron. El análisis, verificación, en otro diccionario se llama evidencias. Y por el contrario, y creo que esas de las situaciones que nos cuesta trabajo a través de la práctica del curso, se nos invita a que nosotros no le demos credibilidad, no le demos credibilidad, no le demos credibilidad a lo que nuestros 5 sentidos perciben. Pero es lo que más hacemos por nuestra identificación con la materia. Cuando nos encontramos con una persona, lo primero que validamos es su físico. Y desde esa validación encontramos las ideas o conceptos según la forma física o el aspecto físico de la persona. Y empezamos a hacer la clasificación. Rico, pobre, bonito, feo, etcétera, etcétera. Gordo, flaco, sano, enfermo, etcétera, etcétera. Y ojo, los invito a que revisen la clase de negación y rechazo. No se trata de negar que mis ojos o rechazar que mis ojos están observando este lapicero. No se trata de eso. Se trata de que nosotros podamos darnos cuenta del significado que le doy al lapicero. Un lapicero es tan simple como una herramienta que me permite escribir. Para otras personas, un lapicero, dependiendo de la marca, es un símbolo de estatus. Cuando hablamos de negar lo que la visión física nos entregue, no estamos hablando de decir, esto no lo estoy viendo aunque lo esté viendo. No se trata de eso. De lo que se trata es que yo observe el significado, lo que percibo de este lapicero. ¿Cuál es el significado que le doy? ¿Qué es lo que representa para mí? Eso es lo que realmente me está invitando a un curso de milagros. Y ese rechazar que acabo de leer allí de la visión física tiene que ver, perdón, tiene que ver con la metodología del curso que le llamamos autoindagación. ¿Qué es lo que yo creo que significa esto? ¿Qué simboliza para mí? Y en ese proceso lo que realmente estamos encontrando es el significado real que tienen las cosas, como símbolos que son. Ese es el proceso, no es más. Encontrar el significado real. Y encontrar el significado real hace referencia a la experiencia que surge al exponerme ante este objeto. Porque de esa experiencia surge una creencia. Y desde esa creencia surge lo que percibo. Es desde ese mecanismo, experiencia, creencia, percepción, que yo construyo el mundo que veo. De alguna manera, construyo el mundo que quiero ver. Por eso
afirmaba yo ahora, que realmente la ley de atracción no existe. Porque el mundo se muestra tal y como yo lo quiero ver. Desde las creencias que he establecido en mi mente, producto de las experiencias vividas. Si yo voy a una ciudad, esa es mi experiencia, ir a una ciudad cualquiera. Y si esa experiencia no fue agradable, surge de allí una creencia. Y desde esa creencia yo voy a percibir esa ciudad, esa calle, esa persona, esa circunstancia, ese objeto, de X o de Y manera. Y mientras lo perciba de esa manera, estoy dándole más sustentación a la creencia y de esa forma estoy dándole más fuerza a la experiencia que tuve en el pasado. Y eso hace que cada que vaya a ese sitio, me encuentre con X persona o viva determinada circunstancia, la experiencia sea igual. Entonces, este proceso de despertar tiene que ver con que nosotros restablezcamos ese orden de causa y efecto. Es el efecto y es lo que es la fe que le hemos depositado a la visión de nuestros 5 sentidos. No solo la visión de los ojos, sino a todo lo que nuestros 5 sentidos perciben. Eso que damos como cierto es a lo que le llamamos ese proceso de despertar. Recuerden que Jesús de alguna manera nos reconforta cuando nos dice que nuestro proceso de despertar es lento, es muy suave. No es posible, sí es posible, pero no es conveniente que seamos despertados de una. Podríamos enloquecer mucho más de lo que ya estamos. Reitero, este proceso de despertar tiene que ver con que vayamos nosotros quitando de nuestra mente, eliminando de nuestra mente eso que nos ancla a permanecer en este sueño, porque de alguna manera le damos credibilidad, le damos un toque de realidad. Por eso existe mucha confusión cuando practicamos el curso, porque muchas veces creemos que practicar este curso es para hacer esta vida más amable. Ese no es el objetivo. En la medida en que despiertas, tu vida se hace amable, pero ese no es el objetivo del curso. Porque si fuese el objetivo del curso, querría decir que este mundo es real y no es así. Pero es algo que tenemos que ir experimentando. No es algo que realmente podamos, desde la teoría, aceptar abiertamente. Quienes tengan el libro pueden ir a la página 80 o aquí les comparto este texto que es, yo lo llamo un pequeño ejercicio que enseña Jesús a través de este curso para que podamos ir despertando poco a poco de este sueño. Dice, demos comienzo a nuestro proceso de redespertar con unos cuantos conceptos simples. ¿Por qué hablar aquí de redespertar?
Porque Jesús parte de la premisa de que somos despiertos. Lo que pasa es que creemos estar en un sueño, que es la credibilidad que le damos a este mundo, a este cuerpo físico. Entonces nos invita a seguir unos pasos. El primero dice, los pensamientos se expanden cuando se comparten. Los pensamientos se expanden cuando se comparten. Entonces surge una pregunta que me hago y que invito a que quienes quieran se la hagan a sí mismos. ¿Qué pensamientos son los que comparto? ¿Cuáles son los pensamientos que comparto? Si te miraras en tu día a día, ¿cuáles serían esos pensamientos que compartes con los demás? Cuando una persona se equivoca, por ejemplo, ¿qué tipo de pensamiento hacia esa persona surge en tu mente? ¿Es un bruto? O como aquel profesor que publicaron el video que le dijo a un chico, creo que era autista, que era un burro. ¿Qué surge en nuestra mente cuando alguien se equivoca? Cuando vas manejando en la calle y alguien por distraído comete un error, ¿qué pensamientos surgen? Porque esos pensamientos son los que se expanden hacia los demás, con solo que aparezcan en tu mente. Y luego dice, cuantos más creen en ellos, más poderosos se tornan. Entonces, ¿cuáles son esos pensamientos que son como tu carta de navegación en el día a día? ¿Cuáles son? Luego dice, todo es una idea, todo. Una idea, una creencia. Si quieres cambiar el efecto, debes cambiar la idea, debes cambiar la creencia. Y finaliza con una pregunta. ¿Cómo entonces puede asociarse dar con perder? No voy a entrar en el tema del dar y recibir. Ya al menos lo hemos estudiado que es lo mismo, después profundizaremos el curso. Le dice, el descanso no se deriva de dormir, sino de despertar. Y se ve muy simple. Pero cada que hablamos de descanso, creo que la mayoría de las personas estamos hablando de descansar el cuerpo. Por eso lo asociamos con dormir. Los que estamos en este proceso ya descansan. No solo implica dormir para que el cuerpo descanse, sino que el verdadero descanso es consecuencia de despertar. ¿Por qué? Porque mantenerse dormido en este mundo es muy agotador, supremamente agotador. Porque primero tienes que defender una imagen que vives proyectando hacia el mundo. Cuando digo defender una imagen, hago referencia a sostener toda una serie de ideas, de conceptos, de formas, de tal manera que la gente no tenga duda
de lo que está viendo, porque eso que está viendo la gente es lo que tú quieres que la gente vea. Y es muy agotador. Lo hacemos en las diferentes actividades que tenemos en el día a día. Pero en la medida que nosotros nos vamos despojando de esas creencias, la mente descansa. Se vuelve más simple. Porque no hay una imagen que defender. Y se entra en un proceso de fluir con el universo. Fluir. Dice, vamos a 114 dice, podría despertar más dulcemente a un niño que una tierna voz que no lo asusta, sino que simplemente le recuerda que la noche ya pasó y que la luz ha llegado. El tema del niño aquí es una metáfora que siempre Jesús utiliza para referir a nosotros por la mentalidad que nosotros utilizamos en este mundo. ¿Sí? Y nuevamente aparece la metáfora también del sueño. Cuando habla de despertar es porque ese niño está dormido. Y aquí nos recuerda el proceso de despertar que Él está haciendo con nosotros. Dice, no se le dice que las pesadillas que lo estaban aterrorizando tanto no eran reales, pues los niños creen en la magia. Por eso mencionaba hace un rato que nuestro proceso empieza en eso que el curso llama tu función especial. Es mi vida en este momento, con todas sus circunstancias. Desde allí empieza. No nos lo niegan. Jesús no nos dice eso que usted ve, no existe. Nos invita a que nosotros por sí mismos lo revisemos, lo miremos. Luego dice, simplemente se le asegura que ahora está a salvo. Y es allí donde Jesús nos pide que confiemos, que tengamos fe. En algún punto del curso le llama la promesa divina. Estamos a salvo. Si nosotros realmente confiamos en esa promesa, vamos a hacer este proceso de despertar mucho más fácil. Luego dice, más tarde se le enseña a distinguir la diferencia entre estar dormido y estar despierto. Y ahí es donde estamos tal vez en este momento, encontrando la distinción entre estar dormido y estar despierto. Entonces empezamos a encontrar lo que este mundo nos ofrece, nos muestra como un efecto. Y darnos cuenta que la causa nuestra está en nuestra mente. Y como es una creación mental nuestra, entonces a eso que el mundo nos ofrece le vamos dando el valor que le corresponde. Ni lo minimizamos ni lo sobrevaloramos. Más tarde se le enseña a distinguir la diferencia entre estar dormido y estar despierto para que entienda que no tiene que tener miedo de los sueños. Cuando nosotros encontramos el verdadero valor, el verdadero significado de lo que este mundo nos muestra, vamos perdiendo el miedo. Porque nos damos cuenta que es un sueño. Y así cuando vuelva a tener pesadillas, él mismo invocará luz para desvanecerlas. ¿Qué significa pesadillas? Situaciones en las que nos enfrentamos en el día a día y que podríamos llamar problemas, dificultades. Pero ya hemos recibido el entrenamiento para invocar esa luz que nos permita desvanecer eso de nuestra mente. Y el miedo desaparece. Insisto,
Este es un curso de entrenamiento mental. Requiere entrenarse día a día. Todos los días debemos irnos entrenando. Cada instante que vivimos es una oportunidad para observar y preguntarnos, ¿esto es real? O pedirle ayuda. Espíritu Santo, ayúdame a ver la verdad. Y nuestra mente va encontrando esa calma, esa tranquilidad. Y empezamos a discernir una cosa de otra, dándole el valor que realmente tiene lo que este mundo nos muestra. El otro día alguien me preguntaba, ¿cómo es eso de que las experiencias que vivimos nos están enseñando algo? Esta pregunta tiene o podría tener varias respuestas según quien lo haga. Si esta pregunta me lo hace una persona que practica un curso de milagros, yo le debo decir que ninguna circunstancia allá afuera te enseña nada. Más bien le invito a la persona a que recuerde que enseñar, que en un curso de milagros enseñar y mostrar son iguales. Es lo mismo. Por lo tanto, las experiencias que ven, aún las más dolorosas, aún las más crueles, no te están enseñando, te están mostrando. ¿Qué te están mostrando? Tu contenido mental. Cuando yo pongo este lapicero frente a mis ojos, no me está enseñando nada. Me está mostrando la idea del lapicero que tengo en mi cabeza. Entonces, si soy de las personas que también con un lapicero pretende darse valor a sí mismo, entonces este lapicero de 2,000 pesos no significa nada. Si tal vez fuera de color negro y una tapita blanca aquí, ya me entenderán la marca, entonces para mí significa otra cosa. Pero si hemos ido despojando nuestra mente de significados que no tienen sentido, un lapicero de pasta o de oro es solo un instrumento, es solo un instrumento para escribir. Y este proceso de no darle credibilidad a nuestra visión física es lo que nos ayuda a ir observando todo este simbolismo allá afuera. Y entonces cuando se nos presentan esas pesadillas o esas situaciones, igual que con el lapicero, empezamos a encontrar su verdadero valor. Que reitero, para los practicantes de un curso de milagros, no nos enseña nada, sino que nos está mostrando nuestro contenido mental. Recuerden, conflicto afuera, conflicto dentro. Todo lo de afuera es el efecto de lo que hay en mi mente. Entonces allí es donde le perdemos el apetito que antes, al menos yo tenía, de que las personas cambiaran. No tiene sentido. Porque lo que veo en cada persona es mi propia proyección mental. Los comportamientos de las personas me están mostrando mi contenido. Insisto tanto, puedo reconocer esto como un lapicero, porque antes de que mis ojos lo observen, la idea del lapicero existe en mi mente. Y desde esa idea, o mejor, esa idea está adornada por todas las interpretaciones que hago sobre un lapicero. Entonces, tal vez alguien dirá, pero qué lapicero tan feo, azul. Hubiera sido más bonito, amarillo, por ejemplo. Entonces, cuando hacemos toda esa observación, nos damos cuenta de la forma en que nosotros le damos realidad al mundo físico.
Y este lapicero podría ser solo un instrumento para escribir, o para otra persona podría ser un arma. ¿Ok? Sí. Y es desde esa observación que lentamente a estos niños que somos y dormidos nos están despertando de una manera suave, muy suave. ¿Alguien se ha despertado alguna vez de isofacto por un ruido porque alguien llegó a despertarlo bruscamente? Se despierta uno asustado, el corazón como que se quiere salir. Imaginen que nos despertaran de este sueño de esa manera. Jesús literalmente dice, no se enloquezcan por Lucas. Por eso es que en la página 114, Jesús, un buen maestro enseña mediante un enfoque positivo, no mediante uno negativo. No hace hincapié en lo que tienes que evitar para escapar de lo que te puede hacer daño, sino en lo que tienes que aprender para ser feliz. Piensa en el miedo y la confusión que un niño experimentaría si le dijeran, no hagas eso porque es muy peligroso y te puede hacer daño. Pero si haces esto, otro no te harás daño, estarás a salvo y no tendrás miedo. Definitivamente es mucho mejor usar tan solo 3 palabras. Haz solo esto. Esta simple afirmación es perfectamente inequívoca y muy fácil de entender y de recordar. Ese es el método que utiliza Jesús, que utiliza el Espíritu Santo. Haz esto. Por eso en otras partes del curso nos invita a que solo hagamos lo que dice el curso. Pero nosotros estamos muy dados a hacer cuanta persona nos dice que debemos hacer. Desde una exposición de lo negativo. Es que si haces esto, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, te va a pasar lo otro. Revisen muy bien un curso de milagros. Ese ejercicio jamás lo hace Jesús. A través de los 365 ejercicios nos dice, haga esto, haga esto, haga esto. Y ese hacer tiene que ver con un movimiento mental, no con una expresión del cuerpo. Traigo esto porque es muy frecuente cuando uno observa a las personas, cómo cogen sus teorías aprendidas, muy válidas, y lo que tratan con un curso de milagros es sustentar sus teorías anteriores. En vez de permitirse fluir a través de esas teorías hacia algo nuevo que se están encontrando, que muy seguramente es parte de su proceso para despertar. Yo lo ejemplifico como cuando en primaria nos enseñaron las vocales. Imagínense nosotros a estas alturas del partido todavía ejercitando las vocales. Cuando el siguiente paso fue integrarlas con otro tipo de letras. Entonces formamos sílabas. Y el siguiente ejercicio fue integrar sílabas con sílabas para formar palabras. Y el siguiente ejercicio fue integrar palabras con palabras para formar oraciones. Y oraciones con oraciones para formar textos, párrafos. Y párrafos con párrafos para formar capítulos, capítulos con capítulos para formar un libro. Y es todo un proceso. Pero cuando ya estamos a la altura, al nivel de escribir párrafos completos, no nos detenemos con la estructura de cómo armar un párrafo, con la teoría que nos dan de cómo armar oraciones entendibles, con las teorías de las puntuaciones, no nos detenemos otra vez con esto a validar la existencia de unas vocales. No, ellas están implícitas allí. Debemos permitirnos fluir con lo que la vida nos está presentando en este momento presente. Porque paz es parte de nuestro proceso de despertar.
Es nuestra resistencia al cambio lo que no nos permite seguir. En una clase hace, no sé, 2, 3 semanas atrás, hablamos sobre la idea de la separación. Nos creemos separados de nuestra fuente, Dios. Y es curioso cómo la forma en que más ratificamos nuestra idea de separación en búsqueda de la unidad, o la contradicción, entre más ratificamos la idea de la separación en búsqueda de una unidad, es a través de creer que existe un Dios fuera de nosotros. Si existe un Dios fuera de nosotros, entonces no sigamos buscando unidad porque no es posible. El otro día en una clase que me invitaron a dar sobre el curso, alguien decía, mi resistencia está con los términos cristianos que utiliza el curso. Resistencia que muchos compartimos en un principio. Pero yo les invito a que, estoy seguro que ya se dieron cuenta, y que no, a que se den cuenta de que Jesús nunca menciona papá, mamá, tíos, amigos. Solo menciona la palabra hermanos, hermanos. Para muchos eso es religioso, porque algunos credos religiosos utilizan mucho ese término. Entonces esta persona preguntaba, ¿por qué tanto ese tema de hermano y hermano y hermano y hermano? Y es muy sencillo. Jesús nos invita a que no los reverenciemos. Primero porque no es un cuerpo. Y segundo porque su esencia crística es la misma esencia nuestra. Entonces desde el término hermano, que es lo más próximo a que podamos nosotros interpretar a alguien que creemos que está separado de mí, está al mismo nivel mío. Cuando yo hablo papá, para mí hay un rango jerárquico. Pero cuando hablo de hermano, estamos al mismo nivel. Por eso Jesús hace referencia a nosotros como hermanos y nos invita a que no lo reverenciemos. Porque si lo hiciera, pues lo que nos está diciendo es que Él es Él y que nosotros somos nosotros, por lo tanto la dualidad no existe. La dualidad es real. En este proceso de despertar, para quienes hacemos el curso de milagros, es importante que observemos todas estas metáforas desde el lenguaje que Jesús utiliza. Y ojo, Él utiliza ese lenguaje no porque Él lo necesite, sino porque es el que nosotros podemos entender. Pero tenemos que irnos despojando de todo ese simbolismo del lenguaje. Y despojarnos del simbolismo es no nos aferremos a determinadas definiciones. Una de las barreras en este proceso de despertar es creemos que vamos a encontrar a Dios. Cuando nos proponemos encontrar algo, así sea Dios, es porque ese Dios, ese algo, está separado de nosotros. Entonces, de una manera muy sutil, de una manera muy espiritual, lo que estamos es confirmando el sueño para no despertar a través de la idea de la dualidad. Pero afirmamos que la dualidad no existe, pero sí la estamos reforzando de una u otra manera. Por eso siempre mi invitación en estas clases es observa esos bloqueos que tienes, esas barreras que has establecido en este caso, para no despertar. Y de qué manera estoy reforzando ideas que me profundizan en el sueño.
Como creer, por ejemplo, que este lapicero me agrega valor porque es de determinada marca o de determinado material. O por creer que solo puedo ser feliz si X persona se comporta de X o de Y forma conmigo. O si cumple ciertas expectativas de comportamiento, por ejemplo. O si cumple con ciertos estándares de belleza. ¿De qué manera yo estoy dándole connotación de realidad a este mundo de separación? Yéndome en la trampa o estando en la trampa de la mente del ego que me dice que busque a Dios, pero alejándome de todo lo que representa Dios. Este vaso es fabricación de mi mente, pero la esencia del vaso es mi propia esencia. Porque ¿de dónde surgió el vaso? De mi mente. No es que reverenciemos cosas, es que reconocemos su esencia. Todo lo que este mundo hace parte de la creación de Dios, no por la forma, sino por su esencia vital. Desde ese sentido de unidad, de despertar ese sentido de unidad en nosotros, es que respetamos los objetos, respetamos los animales, respetamos absolutamente todo. No caer en el error de, por defender una ballena, atacó a una persona. ¿Cuáles son los obstáculos que tengo y que me impiden ese despertar? Esa es la invitación. ¿De qué manera me aferro yo a todas estas creaciones falsas, estas percepciones que mi mente fabrica y que además proyecta hacia los demás? Hay que despertar. Dice, el Espíritu Santo nunca hace una relación detallada de los errores porque su intención no es asustar a los niños y los que carecen de sabiduría son niños. ¿Será que a nosotros nos encanta estar reprochándole los errores a los demás? La crítica, el juicio. Aquí nos dice, la plenitud cura porque es algo propio de la mente. Toda clase de enfermedad e incluso la muerte son expresiones físicas del miedo a despertar. Son intentos de reforzar el sueño debido al miedo a despertar. Esta es una forma patética de tratar de no ver, inutilizando la facultad de ver. Descansa en paz es una bendición para los vivos, no para los muertos, ya que el descanso procede de despertar, no de dormir. Dormir es aislarse, despertar, unirse. Los sueños
vale la pena recordar que cuando hablamos de dormir, de despertar, no está hablando de la acción del cuerpo físico, sino de la mente. Los sueños son ilusiones de unión porque reflejan las nociones distorsionadas del ego con respecto a lo que significa unirse. El Espíritu Santo, no obstante, aprovecha también el tiempo para que pasas durmiendo y puedes, si se lo permites, utilizar los sueños que tienes mientras duermes para ayudarte a despertar. Esta es una metáfora bien interesante porque estamos en un sueño y dentro del sueño también dormimos y dentro de ese sueño mientras dormimos también soñamos, que es el famoso sueño que nosotros reconocemos producto de dormir una noche. Y si nosotros entregamos ese gesto de dormir, entonces el Espíritu Santo lo utiliza para ayudarnos a despertar. Es un mecanismo que utiliza el Espíritu Santo para sacar de nuestra mente inconsciente hacia la mente consciente cosas. Es un proceso de sanación que utiliza el curso el Espíritu Santo. Así que cuando sueñe cosas, no trate de interpretar, no se enrede con esas interpretaciones porque es su mente egoica la que lo conduce a eso para impedir el despertar. Simplemente recuerde lo que soñó, si es que lo recuerda, y entrégueselo al Espíritu Santo. ¿Qué significa entregárselo al Espíritu Santo? No juzga lo que soñó, no saque deducciones allí y simplemente permita que el Espíritu Santo lo diluya de la mente. Para eso lo está soñando, para que sea diluido de su mente. Pero las interpretaciones que nuestra mente egoica hace, realmente lo que hace es volver a darle significado a ese sueño y a establecerlo nuevamente en nuestra mente. Entonces se sueñan con determinada figura y eso lo relacionan con un muerto, con un matrimonio. Y cuando sucede el muerto, sucede el matrimonio. Entonces creen que es verdad. Pero si usted lo proyectó, pues tiene que ver eso. Si lo que sueña son símbolos de muerte, pues tiene que ver muerte. ¿Qué más va a ver? Cuando lo vea, si lo reconozca, que es percepción de su mente. No refuerce la creencia. Y entréguelo al Espíritu Santo para que sea disuelto de su mente. Ese es el ejercicio. Por eso es muy importante en este proceso de verdad que nosotros siempre estemos recordando cuál es el asesor que escogemos. ¿Escogemos al ego o escogemos al Espíritu Santo? Y hay muchos factores fáciles de reconocer que nos muestran a quién escogimos. La apatía, el desánimo, el estrés, la enfermedad, indican que escogiste al ego. La felicidad, el fluir, la tranquilidad, indica que estás escogiendo el Espíritu Santo. Pero han notado que hay circunstancias, especialmente de familia, que es normal para la gente, es normal sentirse dolido, triste quizás. Y cuando alguien que está en este proceso no concibe esa idea de tristeza, entonces es raro. Y que tal vez desintonizarse con esas vibraciones de tristeza. Y entonces estamos poniendo barreras a nuestro proceso de despertar. Aceptamos más fácil esas vibraciones de tristeza que entregar esas vibraciones de paz, de tranquilidad, de amor hacia los demás.
este sueño, sumergirnos en el sueño de este mundo, es como una droga, porque nos entretiene y nos hace creer que ese es el propósito de este mundo, alejándonos de la realidad. La droga lo que hace es que nos impide ver la realidad. Es nuestra forma de huir de la realidad. Recuerden que el propósito del curso es que encontremos paz, porque la paz es el prerequisito para llegar a ese plano de Dios, mundo perfecto. Pero solo podemos encontrar paz si despertamos de este sueño. En este mundo no es posible encontrar paz, porque no es el objetivo de este sueño la paz. No es el objetivo de este sueño. Por eso hacemos una distinción en cuanto al propósito del curso. El propósito del curso no es hacer de este sueño algo más, como un vividero mejor. No, ese no es el propósito. Es importante que en la medida en que nosotros estemos en la práctica de este curso, estemos como renovando la decisión de querer despertar. Eso es muy importante. Es como estarme recordando mi propósito. Quiero encontrar paz, pero para encontrar paz tengo que despertar de este sueño. Y despertar de este sueño significa recordar mi esencia, no es más. Una ayuda en este proceso es que recordemos que este es un mundo de polaridades, siempre. Y una de esas polaridades nos hace ver que en este mundo hay problemas con diferentes grados de dificultad. Y en una de las definiciones de los milagros en el capítulo 1 dice que no existen grados de dificultad para los milagros. Y si no existe grado de dificultad para los milagros, ¿qué quiere decir? Que no hay grados de dificultad en los problemas. Porque en esencia tenemos solo una dificultad, un problema, que se puede manifestar de miles de millones de formas diferentes, pero solo son. ¿Cuál es? El creer que estoy separado de mi fuente, de Dios. Los objetivos del Espíritu Santo es ayudarnos a distinguir entre lo falso y lo verdadero. Y en la medida que lo vamos diferenciando, lo falso de lo verdadero, podemos entonces reemplazar lo falso por lo verdadero. Ese es el proceso. Pero para poder distinguir entre falso y verdadero, debo permitirme cuestionar. Ahí es donde siempre traigo la mesa a nuestro amigo René Descartes con su duda razonable. La duda razonable me invita a encontrar la verdad cuestionando mis propias certezas. No estamos hablando de la duda maliciosa, que desconfíe o que siembra desconfianza. No. La duda razonable tiene otra función. Y ese es el proceso que invita a un curso de milagro y lo llamamos autoindagación. Esto que veo no significa lo que yo creo. Es un proceso de despertar. ¿Cuáles son los obstáculos que yo mismo me impongo en ese proceso de despertar? Es lo que estoy tratando de compartir. Mi experiencia he identificado y que comparto porque tal vez a alguien le pueda ayudar.
es un obstáculo a despertar. Pero si nosotros sostenemos la decisión de despertar, el miedo comienza a desaparecer porque encontramos el verdadero significado de este mundo. Y al encontrar el verdadero significado, pues ya la situación no nos asusta. Y este proceso es un proceso de despertar que se aprende. Pero para poderlo aprender, tenemos que compartirlo con otras personas. Para nosotros poder despertar, lo tenemos que aprender a compartir. Y esa es una pregunta que debemos aprender a hacernos. Con mi comportamiento, con mis pensamientos. El comportamiento es algo que expreso. El pensamiento no necesariamente lo expreso. Pero con mi comportamiento, con mis pensamientos, ayudo a despertar a otros o los sumerjo en la inconsciencia del sueño. Y solo me puedo dar cuenta hacia dónde me dirijo con los otros a despertar o a sumergirlos en el sueño cuando me observo, cuando me permito observar mis comportamientos y mis pensamientos. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta de qué manera estoy apoyando al otro para despertar. Porque en la medida en que nosotros apoyemos ese proceso, estamos despertando nosotros. Por eso es que Jesús nos dice que al cielo se llega de dos en dos. Recuerden que el campo de acción, el campo de práctica de un curso de milagros es la relación. Eso no lo podemos perder de vista como practicantes de un curso de milagros. Son las relaciones nuestro campo de práctica. Por eso es que Jesús no nos invita aquí a hacer ejercicios de abstraernos del mundo por horas. Si miran los ejercicios del libro de ejercicios, son abstracciones de 10 a lo máximo 15 minutos. Pero no nos invita a hacer práctica de 2, 3 horas de aislamiento, no. Porque el campo de acción de un curso de milagros son las relaciones. Las personas son los espejos que me muestran mi contenido mental. ¿Cómo podemos despertar de este sueño? Además de lo que ya hemos mencionado, hay algo muy importante que no podemos dejar de mencionar, porque es transversal a través de todo el curso. Y es que debemos darnos cuenta que de alguna manera siempre estamos juzgando. Por lo tanto, para despertar de este sueño, este mundo es un mundo de juicios. Y para poder despertar de este sueño, tenemos que dejar de juzgar. Cuando hablamos de dejar de juzgar, estamos hablando de ese juicio condenatorio que hunde y me hunde en el sueño, que hunde al otro al sueño y me hunde a mí en ese sueño.
Recordemos también que el juicio es imperativo en este mundo del ego. Y a lo que nos conduce el Espíritu Santo es que pasemos de el juicio equivocado al juicio correcto, percepción equivocada a percepción errada. Pero siempre va a haber juicios. Cuando se nos hace referencia a dejar de juzgar, estamos hablando de ese tipo de juicio condenatorio. Ese juicio que discrimina, que profundiza mi separación de aquel que llamamos otro. Del juicio que condena al otro a sumergirse en el sueño, sin darme cuenta que es mi propio sueño. Entonces, en la medida en que en el día a día nos observemos las múltiples formas a través de las cuales nos juzgamos a nosotros mismos, entonces podremos ir teniendo la conciencia para soltar esos juicios. Y en este proceso de despertar, también es innegable la necesidad de practicar el perdón. El perdón es la práctica transversal en todo el curso y que todo el día, todos los días tenemos la oportunidad de practicar el perdón hacia los otros cuando los juzgamos o hacia nosotros mismos cuando nos juzgamos. Para quienes quieran recordar esos 3 pasos del perdón, vayan y repasen el ejercicio número 23. Allí encuentran los 3 pasos del perdón. Darme cuenta del error, soltar y entregar el Espíritu Santo. Pero allí a través de ese ejercicio está muy bien explicado. Porque el perdón es la práctica estructural de un curso de milagros para poder alcanzar la expiación. Cuando alcanzamos la expiación encontramos paz. ¿Cómo hacer? Hay una paradoja tremenda en el curso de milagros y es que el hacer no tiene ninguna importancia en el despertar. Ninguna. Hacer cosas no tiene ninguna importancia. Porque lo que realmente importa, y lo hemos mirado desde otras temáticas, lo que realmente es desde dónde, es decir, qué sentimiento me acompaña en ese hacer. ¿Es un sentimiento de paz? ¿O por el contrario es un sentimiento de miedo? En otras palabras, en ese hacer, eso que estoy haciendo, ¿es porque escogí al ego o porque escogí al Espíritu Santo? Y el hacer, sea lo que sea, no es lo importante, sino a quién escogí, al ego o al Espíritu Santo. Porque cuando escojo al Espíritu Santo encuentro armonía. Y lo que es mejor, esa armonía la logro extender a otras personas. ¿Cómo me doy cuenta si escogí el ego o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nunca vas a encontrar paz. Encontrarás bienestar en algunos momentos, pero no paz. ¿Cuál es mi diferencia entre bienestar y paz? El bienestar es pasajero. El bienestar es como cuando uno le pide un crédito al banco. Te dieron el crédito, te prestaron el dinero, compraste lo que querías, la casa, el carro, lo que sea, o te fuiste de paseo. Pasaste unos días chéveres, pero después el pagar ese crédito ya no es tan bienestar. Tal vez ese ejemplo sirva de algo.
Otra de las barreras para el despertar es que muchas personas enfocan el despertar como una meta, como un objetivo. Ese es un error. Porque cuando uno lo coloca como un objetivo alcanzar, lo que está reafirmando es la idea de separación. Hay algo allá afuera que yo debo alcanzar. Y con esto vamos cerrando este tema. No lo coloque como un objetivo. Simplemente actúe como si ya estuviera despierto. Porque de hecho lo está, lo que pasa es que no lo recordamos, pero estamos despiertos. ¿Para qué significa actuar como si ya estuviéramos despiertos? Pues es todo lo contrario a los obstáculos que hemos narrado. Entonces, una persona que actúa como si estuviera despierto no juzga. Una persona que actúa como si estuviera despierto tiene claro que todo lo que ve afuera son efectos y que su causa está en la mente. Por lo tanto, no lucha con cambiar nada en el mundo, personas incluidas, sino que se esfuerza por mirar esas creencias, reconocer que las estableció en su mente porque escogió al ego como asesor, no juzgarlas y pedirle ayuda al Espíritu Santo. Actuar como una persona que está despierta tiene que ver con apoyar a los demás para que se vean como personas despiertas. Una persona que actúa como si estuviera despierta, los demás, sino que asume su responsabilidad. Esto es creación mía. Una persona que actúa despierta pone en duda lo que sus cinco sentidos le dicen, le muestran. Al menos lo empieza a poner en duda, no le da credibilidad, lo cuestiona. Una persona que está despierta observa qué pensamientos comparte. Son esos pensamientos radicales, esos que suelen hacernos expresar es que yo soy así, esos que suelen hacernos ver a los demás como personas que no podemos aceptar, porque normalmente piensan diferente a lo que uno piensa. Una persona que actúa despierta es una persona que siempre utiliza un enfoque positivo, no un enfoque negativo. Una persona que actúa como si estuviera despierta es una persona que confía en esa promesa divina, confía, no cree, no es una creencia, es confianza absoluta, que aunque no veas el resultado aún, sabes que el resultado está allí. Eso es actuar despierto. Una persona que actúa como si estuviera despierta no corrige al otro, no intenta que el otro cambie. Recuerden que el Espíritu Santo nos enseña que o todo es una petición de amor o todo es una expresión de amor. Es decir, que si lo que percibes en el otro no es una expresión de amor, entonces lo que se está pidiendo es amor. Esta perspectiva se nos va quitando las ganas de que el otro cambie, de que el otro modifique su comportamiento. Y entonces más bien me ubico en la posición
de cómo apoyar con ese amor que el otro está pidiendo. Por eso Jesús nos dice, aunque el otro esté diciendo tonterías, dile que tiene razón. Porque eso es señal de que está hablando desde su ego, y si está hablando desde su ego, pues, tiene razón. Y es un acto mucho más amoroso que tratarlo de convencer de que está diciendo tonterías. Eso es actuar despierto. Y es lo que a través de la práctica de un curso de milagros nos deberíamos ir sumergiendo, sumergiendo. Y los ejercicios que plantea el curso, los 365 y más ejercicios, están en aras de que nosotros podamos ir derrumbando todas esas barreras que nos sostienen en este sueño. Porque es un sueño simplemente. Así que mi invitación es a que a través de ese proceso de autoindagación, de autoobservación que nos invita el curso, nos observemos, nos miremos, para que encontremos cuáles son esas formas que nos sumergen más en el sueño y por lo tanto nos impiden despertar del sueño. Ese es el ejercicio. Esa es la invitación que quería compartirles hoy, en este proceso que el curso lo llaman despertar. No sé si alguien tenga algún aporte, alguna pregunta. Si no es así, entonces les agradezco mucho la compañía en este proceso de despertar. Gracias por acompañarme en este proceso y nos vemos en la próxima. Buenas noches.